Pero en mi época estaba de moda y tenían unos videos que, o sea, uno se echaba un montón de tiempo viéndolo porque eran muy entretenidos. Y tenía una canción que era así, Harder, Better, Faster, Stronger, ¿no? Y era toda pegajosa. Y entonces resulta que esa es la historia de las noticias falsas. Las noticias falsas se dispersan muy rápidamente. Entonces, en Science sacaron este artículo que fue el primer estudio en hacer sistemático análisis de fake news. Y entonces básicamente lo que hicieron es coger aleatoriamente. Entonces en el historial de Twitter hay cientos de historias, ¿no? Uno escribe algo y eso queda ahí guardado en algún lugar de la nube. Y entonces esta gente lo que hizo fue aleatoriamente coger historias. ¿Qué son aquí historias? Imagínense un tweet que eventualmente se viraliza. Y aquí llaman esto cascadas. De nuevo es una lástima que aquí no se alcanza a ver, pero cascadas son lo que aquí llamamos cadenas, ¿no? Entonces yo saco un tweet y digo, la hija de Petro es fulanita y va a votar por Duque. Y eso lo retuitea mucha gente, pero esa es una historia. Y entonces estos cogieron 126.000 historias, aleatoriamente, tuiteadas por algo así como 3 millones de personas, casi 4 millones de veces. ¿Sí? Gente que retuitea las cosas. Y entonces lo que hicieron fue usar una cosa que se llama Machine Learning para distinguir entre verdaderas y falsas. Eso suena como complicado, pero simplemente uno coge un algoritmo y lo empieza a entrenar y le dice, mire, esta noticia sabemos que es verdadera, esta sabemos que es falsa a partir de cierto consenso, ¿no? Entonces dicen, estas son falsas, estas son verdaderas, y hay unas que son mixtas, ¿sí? Que no es tan sencillo descifrar si son verdaderas o falsas. Y entonces esto es inteligencia artificial. Básicamente el algoritmo aprende esto es falso, esto es verdadero a partir de, digamos, ciertos conceptos. Y estas noticias, aquí no se alcanza a ver, pero entonces la mayor parte de estas historias tuiteadas, tanto falsas como verdaderas como ambiguas, son de origen político. Entonces que Donald Trump no sé qué, que Obama, que Uribe, etc. Pero muchas otras son de otras cosas, ¿no? Leyendas urbanas, negocios, terrorismo. Entonces ahora vamos a ver que hay un pico con la bomba en la maratón de Boston, por ejemplo. Y se hablan de muchas cosas más, pero buena parte de estas son políticas. Y entonces esta gente que encuentre, ya les voy a mostrar unos gráficos como para pensar la cosa. Y es básicamente que las noticias falsas, de nuevo, de estas unas son verdaderas, otras son falsas. Resulta que las falsas se difundieron, y esta es la parte de Daft Punk, ¿no? Más lejos, o sea, llegaron más lejos, salen de un lugar y llegan más lejos, se dispersan más rápido, de forma más profunda, llegan a más gente además que las noticias reales. Y esto es especialmente cierto en las noticias falsas sobre política. Entonces veamos un pelín de eso. Entonces este es más o menos como un histograma. Esto básicamente lo que hace es contar el número de esas cascadas, de esas noticias, y categoriza por, estos son los años, y le dicen uno cuántas, entonces cuántas de esas noticias hay en el año, y las rojas son las falsas, las verdes son las ciertas y las naranjas son las ambiguas. Lo primero que uno ve es, bueno, hay fluctuabilidad que depende como de los tiempos de la opinión pública y demás. Entonces hay épocas donde pues, las noticias falsas se disparan. Aquí en Colombia sucedían las elecciones, uno estaba abrumado con el montón de historias que uno claramente veía que eran falsas. Y lo que uno puede ver de entrada, claro, son más las noticias falsas que las verdaderas. Sí, eso ya de entrada le debería uno preocupar. Ahora, esta cosa de cómo se difunden. Entonces, como les decía, se difunden más rápido. Entonces aquí tenemos el tiempo promedio, los minutos promedio de estas distribuciones de las noticias, ¿cierto? Entonces, lo primero es que llegan más profundo. Entonces, de nuevo, estas noticias tienen un origen. Entonces, yo tuiteo algo. Sí, que el hijo de Uribe es homosexual, uno de los hijos, no sabemos cuál, pero todos nos imaginamos. Eso es falso, digamos, si ellos identifican por el algoritmo que eso es falso. Y entonces, a un nivel dado de profundidad, y esto de los 10, del 10 de profundidad quiere decir, yo estoy aquí y hay alguien a 10 pasos, un amigo de un amigo de un amigo de un amigo mío a 10 pasos, que eventualmente va a retuitear eso, ¿sí? Entonces,
la noticia en promedio llega a un nivel de profundidad dado a menor tiempo si es falsa que si es verdadera. ¿Sí? Es decir, llega más allá más rápido. ¿Sí? Y no solo llega más allá más rápido, sino que al final de los tiempos llega mucho más allá. No es que estas se demoren más en llegarle a todo el mundo, sino que nunca terminan de llegarle a todo el mundo. En cambio, estas sí llegan. ¿Sí? Eso de todo el mundo pues es relativo. Nunca terminan de llegar las cosas a todo el mundo, pero estas llegan mucho más profundamente al final de los tiempos. Y pasa exactamente lo mismo con otras métricas. Entonces, si uno no piensa ahora en la profundidad y es qué tan lejos está, sino a cuánta gente al final le llegan. Entonces, miren cómo las noticias falsas al final llegan a muchísima más gente, a muchísimos más usuarios. ¿Sí? Y este K quiere decir miles. O sea, mientras las noticias verdaderas se agotan en menos de los 10.000 de usuarios, las falsas se prolongan muchísimo más. Entonces eso lo hace uno pensar de entrada como, puchas, realmente son súper virales estas cosas. Y uno podría empezar a preguntar si eso es lo que ellos hacen en el artículo, como ¿por qué? ¿No? Porque la verdad no es tan sexy como la mentira por lo visto. Y, o sea, voy a explorar un poquito a ver de qué como hipótesis tendrían. O sea, si esto cayera en un examen, les podemos hacer un examen al final de la clase. Si esto cae en el examen, ¿qué es lo que habría que poner? Ajá. Entonces como que ven la noticia y como que se ve en un post de Facebook o Twitter y no buscan en medios confiables lo que está en la información. Ok. Vamos a ir a eso exactamente en un momentico, pero digamos antes de eso, eso es un poco por qué la gente se lo cree, digamos. Pero más allá de esto es por qué la gente lo reproduce. ¿Por qué la gente parece reproducir más las cosas, estas noticias falsas que las verdaderas? Porque, discúlpeme que sí, me acabo de acordar que había una a la mano. Sí. Ajá. Ok. O sea, las noticias falsas son más... Uh-huh. Ajá. Ok, ¿quién más iba a decir algo por acá? Si no somos tan ingenios todos, ¿no? O sea, no es que nosotros nos creamos las mentiras, sino que nosotros ya sabemos cuáles son mentiras y cuáles son verdad, ¿no? Ajá. Y de alguna manera, como para suavizar esa verdad que digamos puede doler o si algunos, no sé, como que les interesa, pues tratamos de tapar la verdad pues con una mentira que es hasta más divertida, ¿no? Es decir, o sea, las personas sabemos qué es lo cierto, qué es lo falso, y entonces básicamente queremos buscar las cosas que nos complacen. Ok, de eso vamos a hablar ahorita. Yo creo pues, que se viralizan es porque la mayoría de noticias falsas tienden a ser súper, pues como decía, controversiales. Ajá. Y salen de lo común. Las fake news tocan esas fibras personales, a veces hasta ridículas, o también tienen un culpable directo hacia un problema de lo cual en realidad no se sabe en sí qué pasó. Entonces, claro, la gente le llama la atención eso porque o lo hace reír, o ya es algo familiar, o afecta directamente al candidato, por ejemplo en este caso que te cae mal. Ajá. Y yo considero que la gente le da retweet, compartir, todo. Ok, entonces la estrategia de ustedes si los contrataran, no suena un trabajo muy digno, pero posiblemente para ustedes sea un buen primer trabajo,
es viralizar noticias falsas. ¿Cuál sería la estrategia para hacer lo mejor posible ese trabajo? ¿Qué tipo de noticias? O sea, tipo... Nada, lo que estábamos hablando ahorita, la condición sexual del hijo de Uribe, Ajá. nada más lo que pasó ayer en Santa Marta, se viralizó esa noticia de que el secretario de Salud dijo que no se podían tener relaciones sexuales por las altas temperaturas. Y resulta, hablaron todo el día en la W de eso, todo el día hable de las relaciones sexuales en Santa Marta. Y por la tarde llamó el secretario de Salud y dijo, en ningún momento se ha dicho eso, simplemente fue un periodista que descontextualizó un comentario y se creó la fake news. Pero entonces, ¿por qué se viraliza eso? Pues porque tiene que ver con temas sexuales y eso genera sensación. Ok. Tengo un comentario. Pues todo esto, pues sí es muy cierto, sí también influye mucho, pero también hay que pensar que, no sé quién fue el que dijo, hace muchos años que la masa es impensable. Ajá. Y la masa se va a donde va. Entonces cuando uno ve una noticia falsa que tiene, no sé, 5.000, 10.000, 100.000, 5 millones de reproducciones, uno dice, esto debe ser cierto, uno lo da por cierto, porque tal persona lo da por cierto. Entonces a donde yo voy es que eso no solo aplica para lo falso, sino también para lo verdadero. O sea, también hay noticias que se volvieron virales, pero que fueron ciertas, ¿sí? Ajá. Cosas que también se hacen así. Entonces, hay que pensar es que el poder de la masa, cómo influye el pensamiento en general. Listo, eso me parece muy buen comentario para pasar a mostrarles lo que dicen los datos. Y es, uno debería esperar como niveles de viralidad similares, en el sentido en el que si es una cuestión de popularidad, pues tanto lo falso como lo verdadero debería ser pues popular. Si se hace popular, pues debería generalizarse. Y a priori uno no debería esperar que algo que es falso es más entretenido, en principio, ¿cierto? Pero entonces esta gente dice, listo, ya sabemos qué noticias son falsas, cuáles son verdaderas, exploremos un poquito más al respecto. Y la respuesta es un poco esta, y es el atributo que ellos identifican básicamente distintivo de las noticias falsas de las verdaderas es que tienen más componente novedad, lo llaman ellos. Sí, que es la historia de esta, ¿no? Él no está contento con... Él quiere la nueva, porque es la nueva. Seguramente, o que va a saber uno que él está viendo. Y esta es un poco la historia. Entonces, ¿cómo hacen ellos esto? Entonces lo que hacen es, cogen estos tantos millones de personas que eventualmente retuitearon estas cadenas y entonces usan de nuevo Machine Learning para decir, entrenan el algoritmo y dicen, este es el tipo de contenido que esta persona postea. Entonces hay gente que le fascina echar chistes, hay otros que cuentan noticias, hay gente extraña en Twitter, por cierto, ¿no? Pero los perfiles están más o menos bien identificados. Y uno con lenguaje, con análisis del lenguaje, puede descifrar el tipo de contenido que postea la gente, ¿cierto? De nuevo, esto es ciencias computacionales. Y entonces generan distintas medidas de qué tan diversa es esa historia que retuitean del resto del contenido general que esta gente regularmente hace. Y resulta que las noticias falsas, bajo todas las medidas de novedad, son más novedosas, son más distintas del resto de cosas que la gente tuitea. Eso no es exactamente sensacionalismo, no, pero es novedad, ellos lo llaman novedad. La gente parece estar atraída por la novedad, las noticias falsas son más novedosas y por eso se retuitean más. Pero ¿qué cosa adicional pueden encontrar? Y es el tipo de sensación que le genera a la gente estas noticias falsas. Entonces, bueno, les voy, por si no terminan como a entender los gráficos, recuerden que lo verde es las noticias verdaderas y lo rojo son las falsas. Estos son distribuciones, ¿no? Entonces esta es la media, el puntico es la media, como en promedio, es el valor promedio de la novedad a partir, digamos, pensando en este índice, y hasta aquí van como las desviaciones estándar, se llama eso, ¿no? Y es que tanto la distribución se aleja como de la media. Sí. ¿Esos análisis son únicamente digitales o ya no se meten en los impresos ni los? Esto es Twitter, simplemente Twitter. Esto es una agenda de investigación que está creciendo. Hay cosas de estudios particulares, hay gente que contrasta, por ejemplo, como en blogs y cosas de estas y compara
a partir del lenguaje y del estilo del lenguaje, básicamente lo que distinguen entre artículos científicos y artículos como conspirativos, ¿sí? Cosas por el estilo. Entonces, hay más estudios al respecto. Este es especialmente interesante porque tiene muchos datos, entonces parece ser lo primero más exhaustivo que existe por ahora, ¿no? Pero seguramente van a haber muchas más cosas más en el futuro próximo. Entonces, así se interpreta esto y lo que uno ve es que en definitiva las noticias falsas son más novedosas, de nuevo usando cualquiera de las formas que tienen de medir la novedad. Lo otro es que las noticias falsas generaron más miedo, disgusto, sorpresa y menos anticipación, euforia, tristeza y confianza. Pero la gran diferencia está básicamente en esto, ¿no? En que generan más sorpresa y más miedo. No sabe uno interpretar si exactamente eso captura los comentarios que decían ahorita, pero sí parecen ser más sensacionalistas, ¿no? Ese es el tipo de sensaciones que parecen coincidir con lo que notó en un principio fueron como sus intuiciones, ¿no? Entonces, digamos, eso también va ligado a lo que algunos partidos políticos utilizaron como campaña política, ¿no? Que fueran a votar emputados, ¿no? Sí, en el plebiscito, por ejemplo, decían parte de la estrategia para ganar el no es que la gente fuera a votar emputada y sacaron estas noticias de la ideología de género y no sé qué vainas. Y es eso, básicamente promover historias que generen sensaciones muy fuertes en la gente y esto parece coincidir con esa historia y llevarlas a tomar decisiones concretas, ¿no? Esto es decir, si uno de nuevo aprende a manejar estas cosas, esto tiene un poder gigantesco pues con grandes como consideraciones morales detrás. Y hay una cosa adicional que esta gente en este estudio encuentra y es que los robots no parecen acelerar la dispersión y viralidad de estas noticias. Porque hay una gran historia detrás y dicen es como, claro, los políticos, por ejemplo, entonces hacen robots, quiere decir no Robotina ni Robocop, sino estos botsitos que cuentas falsas que retuitean cosas y no sé qué. Entonces estos básicamente lo que hicieron fue desaparezcamos a los bots y dejemos a la gente que parece real de nuevo pues a partir de distintos algoritmos y los resultados se sostienen. Eso es muy interesante porque eso básicamente dice no es realmente un problema de la tecnología sino de la humanidad. ¿Sí? Y eso va un poquito a lo que ahorita decía alguien y es habían antes del social media habían noticias falsas, bien virales, a lo que llamaríamos hoy en día virales, y ahora parte de lo que les voy a mostrar es que parece ser, hay como evidencia muy robusta al respecto. No tiene que ver tanto con la tecnología, sino que tiene que ver con nosotros, o sea, parecemos ser muy así. Y eso va a ser interesante si recuerdan que aquí hay una pregunta normativa y es cómo vamos a solucionar el problema, pues ya esto le dice a uno, pues destruir la tecnología no parece ser el problema. Sí, no parece que vaya a ser una solución. Listo. Esos son un poquito como los hechos estilizados, acuérdense. Entonces las noticias falsas son mucho más virales y parece ser que tiene que ver con la novedad y con las sensaciones que le generan a la gente detrás. Ahora, ¿por qué? Y esto ahorita lo exploramos un poquito, ¿por qué creemos en las noticias falsas? ¿Qué creen? Te puedo preguntar a ti. Ajá. Ajá. Le damos confianza a lo que todo el mundo comparte, es verdad. Ajá. Porque no tenemos a veces filtros conceptuales, un bagaje previo sobre el tema. Ajá. Y es una noticia que te da, pasó esto, tal, y ese es el resultado. Y te quedas con eso. Ajá. O sea, es una historia simple que se hace popular y nos gustan entonces las historias simples, nos gusta la aceptación externa, la llamarían creo que los psicólogos, y es eso, ¿cierto? Y por eso nos gusta creerlas. ¿Alguien más tiene algo más que decir? Porque la gente... Pues también eso como la pereza, ¿no? Obviamente pues uno, o por lo menos nosotros que tenemos la oportunidad de estar en una universidad, de que a uno desde que empieza la carrera de comunicación social le dicen, hey, no todo lo que sale en los medios es verdad, investigue. Pero la mayoría de personas en Colombia pues desafortunadamente no tienen esa oportunidad y todo lo primero que escuchan lo creen. Ajá. Y en sí es como eso, es como una forma efectiva, que esas noticias lleguen a esa gente para que se siga difundiendo
Y pues ya obviamente si lo que dice Silvia, si los demás lo dicen, si mucha gente lo dice, si en redes sociales tiene muchísimos retweets y en caso de Twitter, pues da como prenda de garantía. Ok. Entonces, esta es básicamente una historia de gente ingenua y como poco educada, ¿no? Los psicólogos lo llaman disonancia o consonancia cognitiva. Tendemos a creer aquello que más se parece a lo que ya nosotros creemos y eso está lo suficientemente estudiado. Entonces, aunque sean falsas, si es una noticia con la que tienes empatía por tu background, por tu creencia, tiendes a creer. Listo, eso está fantástico porque por ahí vamos a empezar. Y ya, listo, la última palabra. Me parece que es porque también las vinculan con medios o cosas que creemos, o sea, que le tenemos aceptación y decimos, bueno, esto es algo serio. Las de semana las sacan mucho, o sea, ponen la misma, por la imagen simplemente, el logo de semana y ahí lo cambian, entonces ya se cree y se divulga más. Es por la misma vinculación. Igual cuando pueden cambiar un tweet de alguien que parece que en realidad pusieron porque está chuleadito, uno mismo puede hacerlo. Da 2 clics, no sé qué, cambia todas las palabras. No, desde la misma página web se puede hacer, se borra, se pone y ya, y uno le toma pantallazo y listo. Es por la vinculación en la que uno cree que es real. Es una cuestión como de etiqueta, ¿no? Hay gente que tiene entonces prestigio y pues básicamente uno toma ese prestigio, se lo roba y pues eso valida la noticia y eso garantiza que mucha gente la crea, ¿no? Entonces les voy a contar algunas de las cosas. En economía hay una disciplina completa que se llama economía del comportamiento, economía experimental, que básicamente hacen experimentos con humanos. Eso suena un poquito nazi, pero no es tan nazi, porque hay principios de uno no debe lastimar a la gente y no sé qué, y básicamente es algo muy parecido a lo que se hace en psicología experimental. Y ahí hay gente que se ha sentado a estudiar un poco esto y sabemos algunas cosas. Entonces les voy a ir contando algunas de esas cosas que parecen soportar como las noticias falsas. Entonces, la primera tiene que ver exactamente con lo que nos decían y es, la gente parece tener una necesidad de creer las cosas que quiere creer. O sea, uno viene como con unos preconceptos que vendrán de su cultura, de su familia, etcétera, y uno básicamente valida esas ideas. Y aquí les tengo esto, pero esto es medio cierto, de alguien como estos defensores de la tierra es plana y no sé qué, a decir cómo no lo es. Y esto en economía se suele llamar, y está muy relacionado con una cosa que se llama sesgo de confirmación. Y es básicamente esto de querer, y no es solo querer aceptar, sino es buscar, interpretar, favorecer y recoger información tal que se validen las creencias que uno tiene, ¿sí? Que es básicamente lo que nos decían ahorita. Entonces hay 1000 mecanismos de eso, digamos en términos del sendero como psicológico concreto para terminar haciendo eso, terminar recogiendo información que básicamente valida lo que uno piensa. Pero hay por ejemplo un estudio muy famoso que le dice a uno cómo la gente, aun cuando es expuesta a nueva información en contra de sus creencias, la usa a favor de ellas, ¿sí? Entonces en Stanford a finales de los 70 hicieron un experimento con gente más o menos miti-miti, que unos estaban a favor de la pena de muerte, otros en contra, ¿sí? O sea, desde antes de su contexto les hicieron en una línea base una entrevista y definieron eso bien claramente. Y después les ofrecieron información al respecto. Primero una cosa como sencilla, ¿no? La pena de muerte tiene estos problemas, estas ventajas, no sé qué, sin tratar de perfilarlos exactamente. Cosas que parecían como muy objetivas. Y luego de eso ellos cambiaron ligeramente su opinión, ¿sí? Luego les pasaron información exhaustiva. Imagínense un paper entero sobre las ventajas y desventajas de la pena de muerte, descritas de nuevo de forma no tan utilitaria, sino eso es información objetiva sobre la pena de muerte. Y todos eventualmente volvieron a sus creencias inicial. O sea, los que antes que estaban a favor de la pena de muerte estuvieron a favor después de leer esto, y los que estaban en contra estuvieron en contra. Resulta que la información que les ofrecieron era ficticia. Pero ¿qué hizo esta gente? Básicamente tomaron el mismo texto que de por sí era ficticio y usaron argumentos a favor de su posición inicial y en contra de la otra, ¿sí? Es decir, básicamente esto tiene implicaciones súper poderosas. Es decir, uno le dice a la gente, mire, aquí tiene más información sobre la realidad. Y la gente, en vez de decir, ok, esta es la realidad y estas son mis nuevas creencias, lo que hace es
hacer como cherry picking, ¿no? Escoge las cosas que básicamente soportan su posición, ¿sí? Y sigue creyendo básicamente lo mismo. Entonces, si es cuestión de educar a la gente en sentido de ofrecerle información masivamente, eso no parece ser muy útil. Y eso está reforzado por la interacción social. Yo trabajo en redes sociales como interacción social, y hay un patrón bien particular en las redes sociales y es algo que se llama homofilia. Y es que uno termina relacionándose con gente parecida a uno. Es una cosa no solo de humanos, sino de perros, ratas, plantas, en fin. O sea, hay una cuestión evolutiva que nos lleva a relacionarnos con gente parecida, entonces uno ve atributos observables, por eso se clusterizan un poquito las interacciones, ¿no? Hay grupos de personas de cierta raza, de ciertas ideologías, de cierto pensamiento, en fin. Y el punto es cómo uno termina relacionándose con gente tan parecida a uno, pues uno tiene permanentemente es un comité de aplausos, ¿no? Entonces uno dice algo y todos los amigos le dicen a uno sí, sí, yo estoy de acuerdo y le dan argumentos a favor y uno básicamente lo que recibe de su círculo social es feedback positivo de las creencias iniciales que tenía sobre el mundo. Y las redes sociales actuales incrementan un poquito eso, ¿no? Entonces los likes, todo el mundo pone likes, nadie pone me gusta, estoy en contra, ¿no? O sea, no nadie, pero... ¿ah? Entonces eso termina perpetuando estas ideas iniciales y entonces claro, le llega una noticia falsa que es simpática con las creencias de uno y entonces pues uno la acepta. Este es un panorama como bien triste y les voy a mostrar que no es, que tiene un montón de matices en lo que viene. Esta es otra de las fuerzas. Una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en una verdad. Ven otro triste de la mente, no completa las frases. Y esto lo dijo, ¿alguien sabe quién es ese? Bien, verdad que es un comunicador, esto es como y esto es parcialmente cierto en el sentido, hay una cosa que se conoce como el illusory truth effect, que es básicamente que la gente en la medida en la que está expuesta a afirmaciones termina siendo más receptiva a la veracidad de ellas, ¿sí? Es como la versión como fancy de ese claim de uno dice un montón de veces las cosas, sean falsas o ciertas, la gente termina creyéndoselas y termina siendo verdades de ellas. Eso está soportado en otro aspecto, más o menos tiene su nombre, digamos, pues es importante, el prior exposure, y es, lo que pasa es que eso es fundamental en todos estos estudios, y es, uno a alguien le da una afirmación y después se sienta a ofrecerle información adicional relacionada a eso, y el hecho de que ya haya conocido ese pedazo de afirmación lo hace más propenso a juzgar la nueva información como correcta, ¿sí? Entonces uno le dice a alguien, oiga, es que los primeros que llegaron a América fueron los vikingos por allá en tal año, ¿sí? O sea, eso falso o cierto, uno después le cuenta a alguien una historia sobre el hecho de que encontraron una hacha en Sudamérica y simplemente por el hecho de que le contaron antes esto, así sea falso o verdadero, va a decir, claro, empieza a atar caos y eso se usa heurísticamente para validar la veracidad de las cosas, ¿sí? Y hay un montón de estudios al respecto. Entonces hay una gente, este es un paper reciente que básicamente lo que hace es explorar esto del illusory truth effect en el contexto de fake news y básicamente encuentra que es una fuerza grandísima, ¿sí? Y entonces lo que encuentra es que incluso una única exposición aumenta posteriores percepciones de veracidad sobre un titular. Estos son titulares de Facebook. Entonces ellos toman literalmente titulares en Facebook, tienen unos grupos de control, gente que la pone en un salón para hacer experimentos con ellos, y primero les ofrecen una afirmación y luego les van botando titulares. La primera exposición a una afirmación particular termina siendo que esta gente juzgue con mayor veracidad noticias falsas, ¿sí? Incluso cuando la credibilidad de las noticias es baja, es decir, cuando son bien implausibles. O sea, cosas que suenan bien extrañas, el mero hecho de que antes les hubieran dado una información inicial les hace más propensas a juzgarlas
como verdad. Incluso además cuando se les dice, mire, hay un montón de gente que ha dicho, eso pasa ahora, es uno de los fact-checkers son eso, ¿no? Es que hay gente que pone una etiqueta y dice, esto hay gente que ha dicho que es falso. Ese es uno de los mecanismos que se está utilizando para luchar contra las fake news. Y esta gente dice, aún cuando se hace eso, el prior exposure está ahí, es decir, sigue teniendo un efecto. El hecho de que alguien esté familiarizado con esta idea hace que esté más dispuesto a aceptarla como que sea verdadera, si sea falsa, incluso si hay gente que ya dice, oiga, yo tengo dudas al respecto. E incluso si va en contra de sus preferencias políticas. Y esto es interesante porque cuestiona la diapositiva previa, y la diapositiva previa era todo sobre, yo quiero autocomplacer mis sesgos, ¿sí? Y esto dice, listo, seguro eso pasa, pero aún así, el hecho de que usted esté expuesto inicialmente a cierto tipo de contenido lo hace más propenso a que lo engañen en el futuro, incluso con cosas que parecen ser contrarias a sus preferencias políticas. Sin embargo, esto tiene una cota y es, cuando ya son cosas tremendamente locas, eso ya, no, digamos, la gente las puede identificar bien, no hay ningún efecto con esta exposición como inicial. Entonces, ya llevamos como dos historias. Una es este sesgo de confirmación, el otro es el prior exposure, y este es otro que, ¿a dónde se imaginan que va? Pues resulta que es que nosotros, los humanos, no las creemos saber todas, ¿no? Y entonces somos especialmente sensibles a, esto está relacionado, hay una literatura completa que se llama, pues, sobre bullshit, así aparecen en los papers, claro que eso le ponen en silencio incluso en las películas, ¿no? Pues los gringos que son todos delicados. Pero entonces, esta gente, Pennycock y Rand, que son parte de los autores del otro paper, se sientan a decir, ¿qué tal? Es que las noticias falsas son como bastante parecido a esto del bullshit, y el bullshit es una sutileza y medio pendeja, pero dicen, el bullshit no es mentira, sino es simplemente información que no tiene nada no se interesa para nada con la mentira. La mentira tiene como cierto interés en conciliarse con la verdad, en que se demuestre en mostrar que es cierta. En cambio el bullshit es simplemente mierda, ¿sí? Básicamente. Entonces lo que estos dicen es, mire, realmente uno empieza a hacer experimentos con gente, esto se llama con Mechanical Turk, que es uno contrata gente para que resuelva jueguitos en línea, básicamente. Y son experimentos, cosas que le permiten uno extraer información sobre el comportamiento de la gente. Y entonces encuentran esto, ya me cansé de leer, lees aquí por favor, que ya pensaremos que queda al final. Sí, mira aquí, empecemos con esto que son los resultados. Vale. La tendencia a considerar profundas afirmaciones aleatorias. Pseudo-profound bullshit receptivity se llama eso. Es básicamente que son afirmaciones, es decir, las construye uno, como Cristóbal Colón tenía un caballo naranja. Se relaciona positivamente con la percepción de veracidad de fake news y negativamente con la capacidad de distinguir entre fake y real news. Ajá, entonces esto lo que dice es básicamente la gente que compra estas historias aleatorias tiene una mayor vulnerabilidad a estas noticias falsas, y además le cuesta más distinguir entre noticias falsas y verdaderas, ¿sí? Y hay otra cosa, y es personas que no encuentro un buen término, que hacen overclaiming, se llama esto, pero esto sí es sencillo de pensar, todo el mundo conoce gente así, posiblemente, es decir, si usted no conoce gente así, usted es el que es así. Y es esta gente que tiene una mayor confianza sobre su conocimiento del que realmente lo tiene, ¿no? O sea, es alguien que le habla a uno de un tema y uno dice, claramente no sabe nada, pero simplemente le gusta, él realmente cree que lo sabe, ¿sí? Eso es lo del overclaim. Entonces, eso es fácil de reconocer, es decir, simplemente esos son rasgos de la personalidad, y uno pone a la gente a hacer un test, y hay simplemente gente más convencida de su conocimiento de lo que realmente es.
Y esa gente es especialmente sensible al bullshit en general, porque es gente, claro, como es gente que quiere, que se las da de sabérselas todas, pues uno le bota cualquier tipo de información y lo interioriza a su conocimiento profundo, ¿no? Y esa misma gente también es más sensible a las fake news, ¿sí? Y esto pasa incluso cuando son titulares simpáticos con la ideología propia, ¿sí? Es decir, de nuevo, esto es controlando por ¿le simpatiza o no le simpatiza la noticia? Más allá de eso, como esta es una persona que quiere sabérselas todas, así no coincida con su ideología, pues simplemente lo interiorice ya. Y creo que este es el último, que creo que hace referencia a lo que alguien decía y es básicamente la pereza. ¿Sí? Somos bien perezosos como analíticamente. Entonces esta misma gente tiene otro estudio aún más grande donde lo que hace es sentarse a analizar qué tipo de persona cae en estas noticias falsas y eso cómo se relaciona con el pensamiento analítico. Entonces hay unos test, algunos de ustedes aplicó a la de Antioquia, yo no sé si la de la Nacional es así, pero bueno, hay varios exámenes para entrar a distintas universidades, porque el ICFES le preguntan a uno cosas como de contenido, ¿no? Entonces que ya no es el ICFES, es el saber algo, ¿no? Y es que es como que uno tiene que saber cosas, pero hay otro tipo de exámenes que uno no tiene que saber nada, sino que le dicen a uno, hay 10 sillas y hay 20 personas y hay que sacar las 10 sillas por la puerta y después hay que subirlas a la azotea y es pensamiento lógico, digamos. Eso es lo del CART, ¿no? Es pensamiento como analítico, matemático, espacial, pues. Y entonces resulta que a la gente que le va mejor en eso es mejor descifrando noticias falsas. De nuevo, incluso cuando son simpáticas con sus posiciones, ¿sí? Entonces, incluso cuando le dicen, mire, esto coincide con sus ideas a priori, las personas que son mejores resolviendo este tipo de problemas son más capaces de decir, sí, igual simpatiza con lo que yo creo, pero es como falso. Esto es, entonces, el argumento de esta gente es, mire, realmente lo que hay detrás de la aceptación generalizada de las noticias falsas no tiene tanto que ver con sesgos personales de la gente, con que la gente quiera complacer su ideología previa, sino con pereza, digamos, mental. ¿Sí? Es gente que recibe información, la quiere procesar de forma simple y pues los que son más capaces de procesar información más compleja, pues básicamente son más inmunes a eso. Entonces, Homero, claro. Esa es un poco entonces la historia de lo que parece que sabemos sobre por qué aceptamos también las noticias falsas. Ahora, es que a veces es muy sencillo distinguir si las noticias son falsas o son verdaderas, ¿cierto? Vamos a ver si esto aplica así. Yo digo que esto es bien sencillo, pues ustedes me dirán. Esto puede ser falso o verdadero. ¿Ustedes vieron esto? Esta es, creo que se llama Aida Merlano, fue alguien que, Aida Merlano, se lanzó al Congreso y hubo como una evidencia, hubo un escándalo básicamente de compra de votos y había como evidencia súper clara. Y eso llegó rápidamente a la Procuraduría y salió esto, yo lo vi de hecho en Facebook, no lo saqué de Facebook, pero lo vi en Facebook, y que decía que el procurador decía que el monto que ellos habían pagado, no sé cuánto pagaban, como por ahí salió un chiste, que pagaban 10.000 y no sé quién decía, pues claramente hay que pagar es 5.000, que como habían pagado tanto. Pero la historia de esta es que el procurador decía que, lo que se había pagado no era lo suficientemente alto para juzgar a esta persona. ¿Quiénes creen que esto es falso? ¿Quiénes creen que esto es verdadero? Es falso. Nadie dice que es verdadero. ¿Por qué les parece tan claro que es falso? ¿Cómo? Que así a simple vista no sé, la verdad no sé distinguirlos porque ya sabía. Que yo la busqué y yo dije, ¿qué? Tengo que buscar bien si esto pasó, entonces pues no, apareció 1000 noticias de que no, que era falso. Ajá. Van a desmintiéndolo, pero no. O sea, Sí, sí. Claro que aquí pasan unas cosas tan raras que no. Pero sí, esto es falso. Ya ahorita les muestro las cosas. Y este salió hace poquito. ¿Este es verdadero o falso? Este es verdadero. ¿Quién dice que es verdadero? Alcemos las manos, o sea, pongan la cara. ¿Quiénes dicen que es verdadero? ¿Sí? ¿Quiénes dicen que es falso?
¿Y el resto qué? O sea, como que no tienen posición o qué. O sea, hay que ser valientes en la vida. Listo, estas... Ajá, todos saben quién es este señor, ¿no? Sí, es el nuevo ministro de Defensa. Sí. Y entonces le sacaron a decir que este comentario. Y resulta que ambas son falsas, ¿no? Y realmente lo que salió y lo que están haciendo, como alguien lo decía ahorita, básicamente cogen las historias de semana, cogen como su prestigio y básicamente le ponen un mensaje que la gente, por lo visto, está dispuesta a creer. Esto era lo que decían, que de hecho no tiene nada que ver, es decir, no importa porque el de las noticias falsas no le interesa exactamente qué está tergiversando. Y esta imagen era simplemente regular la protesta, él salió a hablar de regular la protesta. Entonces sí, la última es falsa, lo siento. O sea, no lo digo yo, lo dice Semana, pues. Sí. Eso no quiere decir que el tipo no pueda simpatizar y que a lo mejor piense eso, ¿no? Pero el punto es que a veces no es tan sencillo distinguir. Bueno, vimos que en este caso de entrada no era tan sencillo, pero hay formas, o sea, digo que estas eran sencillas en el sentido en el que es una imagen, una afirmación y básicamente hay algo concreto que es o no es eso, ¿cierto? Es decir, Semana publicó o no publicó eso. Si no lo publicó, pues es falso. ¿Sí? Si lo publicó es cierto. En esa medida testearlo es sencillo. Pero a veces no es tan sencillo porque la verdad suele ser un pelín más sutil. Entonces les voy a decir que hablemos de desigualdad. Este es Matador, sí, todos lo reconocen. Pues no es Matador, es un dibujo de Matador. Porque es un tema bien complicado y creo que va a ser un muy buen ejemplo de las sutilezas que hay al respecto. Entonces, este es un tweet de Petro. No me arriesgo aquí normalmente el mundo en nuestra generación, y me arriesgo a ponerme en la misma generación de ustedes, está más o menos dividido y siento que es mayoritariamente simpatizante con Petro, pero dejemos como la ideología de lado y pensemos en este tweet. Esto es cierto en el sentido en el que es un tweet que él puso, es decir, yo lo saqué de su historia, ¿no? Pero sentémonos a pensar qué tan cierto es en términos de la información que hay ahí. Y leámoslo. Esta es la historia en el siglo XXI de la desigualdad social en Colombia y Bogotá, según el DANE. Ajá. Y tiene en paréntesis una palabra que dice Gini. O Gini, no sabe cómo es, ¿no? La desigualdad creció a su máximo con Uribe, bajó con Santos. Entonces, esperen un momentico, como que ilustramos es un pelín, como él cómo está pensando la cosa. Esto parece ser el Gini aquel, y entonces Uribe llega acá y se va acá. Entonces llegó a su máximo como con él, ¿no? Creo que es lo que él dice, y después bajó con Santos, ¿sí o qué? ¿Y qué más dice el man? No, él está comparando es la capital frente a la realidad del país, son las dos líneas, ¿no? Ajá, y entonces él dice, este es Bogotá, y Bogotá bajó más, mi gobierno lo bajó al máximo, ¿no? No se puede imaginar el tipo diciéndolo, ¿no? Como con vehemencia. Entonces, antes de eso, pensemos, ¿alguien sabe qué es el Gini? Entonces, pero eso sale mucho, eso sí tienen que saberlo, muchachos. La desigualdad. Uno es el máximo, y Ajá. cero es que nadie tiene. O sea, uno significa que todo el mundo, que el 1% creo, no. Ajá. Que tienen más que todos. Sí. Que la mayoría. Listo, sí, es básicamente esa la idea. En principio es una métrica de la desigualdad. Normalmente la desigualdad de ingreso, pero puede ser la desigualdad de lo que sea. De tortas, de la tierra, de lo que quiera. Y la cosa más o menos funciona así. Miren, vamos a poner en este eje el ingreso. O sea, vamos a coger toda la plata, o sea, como que sumamos las cuentas bancarias de toda Colombia, digamos. Y eso suma 100%, ¿no? Y coge uno toda la población y la ubica acá y suma el 100%, ¿cierto? Y entonces uno ordena a la gente, la que gana menos a la que gana más, ¿cierto? Entonces, si hubiera completa equidad, esto se llama una curva de Lorenz, por cierto. ¿Sí? Pero entonces, si hay completa equidad, uno lo que espera es que el 25% de la población tenga el 25% de los ingresos, ¿cierto? Y que el 50% de la población tenga el 50% de los ingresos.
ingresos y así, es decir, básicamente perfecta igualdad quiere decir estar sobre esta línea, ¿cierto? Entonces lo de la curva de Lorenz es esta curva que es la representación real de la distribución de ingresos. Entonces, en este caso el 25% de la población más pobre, que aquí están los más pobres, aquí están los más ricos, pues tiene menos de, ¿qué será? El 3% de la riqueza, ¿sí? Y aquí el 75% tiene menos del 30%, digamos, ¿sí? Esto es lo de la curva de Lorenz. Entonces, claramente entre esta vaina esté más pegada como a esto acá, es una sociedad más desigual, ¿no? En la medida en la que uno más se aleje de esto, es más desigual la sociedad. Entonces el Gini, es decir, entre más grande sea esto, pues más alta es la desigualdad. Entonces el Gini básicamente lo que hace es estimar esta área relativa al resto, ¿cierto? La cosa no es muy intuitiva, pero así es, todos podemos coincidir, es básicamente un numerito que le escribe a uno esta curva qué tan lejos está de la diagonal. Entonces creo que uno puede más o menos estar satisfecho con que eso captura qué tan desigual es la sociedad. Y ahorita les voy a decir qué problemas tiene, pero por ahora eso es lo del Gini. Entonces todo el mundo cuando vean Gini, el coeficiente, el índice de Gini, están hablando de desigualdad. Y entre más grande el número, normalmente va entonces de 0 a 1, de 0 a 100. En efecto, 1 viene a ser que esta es completa, ¿sí? Es decir, hay una desigualdad completa y más cercano a 0 esta área es más chiquita. Entonces, pues la desigualdad es más baja, o sea, que es la más o menos lo que nos dicen aquí. Entonces, que había echado unos chistes, lo más de bueno es andar allá y no sé. Pero entonces vamos a pensar la cosa como con cuidado. Entonces, vamos a interpretar lo que dice Pérez. Él básicamente dice, estos son los datos, esta es la realidad y punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si uno lee con cuidado la cosa? Es la desigualdad básicamente resulta de la política, porque él dice, Uribe subió la desigualdad, Santos la bajó y yo la bajé más que los tres. O sea, no hay discusión, son ellos son los líderes y ellos determinan la desigualdad, ¿cierto? Segundo, como unos subpunticos de esto, Uribe malo, ese era el rechiste. ¿Y por qué malo? Pues porque él aumentó la desigualdad. En cambio Santos sí fue bueno porque él la redujo. Pero en todo caso, como siempre, pues Petro es el mejor. Eso es básicamente lo que quiere decir el mensaje. Seguro él estaba pensando en eso cuando lo subió, ¿cierto? Entonces entrémonos a pensar la cosa con un poquito más de calma. Entonces, lo primero es que la desigualdad en Latinoamérica, y esto quiere decir en prácticamente todos los países de Latinoamérica, tuvo básicamente la misma tendencia, ¿sí? Que es esta. Entonces, este es el Gini por distintas regiones, el África subsahariana, los países industrializados. Lo primero que uno tiene que ver de entrada, de hecho, es que en Latinoamérica en promedio la desigualdad es más alta que en todo el mundo. Entonces cuando les digan que Colombia es el país más desigual del mundo, pues primero no es el más desigual del mundo, ya vamos a explorar un poquito más al respecto. Colombia es en efecto muy desigual, pero el punto es que es muy parecido a los que son parecidos a él en todo, ¿sí? Entonces Colombia es muy parecida a sus hermanitos. Entonces yo lo que siento al respecto es que uno no puede pedirle a Colombia de la desigualdad de Dinamarca si no se parece en nada a Dinamarca, uno puede pedirle que se parezca al resto de Latinoamérica, ¿sí? Entonces de eso ya es, pero algo como complementario. Pero entonces fijémonos es en la tendencia. El punto es, todos estos países, y aquí está Chile, Salvador, México, Ecuador, etcétera, tuvieron básicamente el mismo comportamiento. Entonces, hubo una gran coincidencia como en la política de todos estos gobiernos, a todos tuvieron como unos gobernantes muy parecidos, o hay una fuerza externa que es la que está determinando, que es correlacionada con Latinoamérica, y está determinando esa reducción en la desigualdad, ¿cierto? Y la fuerza pues es muy clara, y hay unas cosas más, pero voy a hacer la historia sencilla, y es el boom de las materias primas. Lo que uno puede ver es que en el mismo periodo, y volvámonos eso, entonces estamos 2002, baja la desigualdad en Colombia, 2002 baja la desigualdad en toda Latinoamérica, 2002 los precios del petróleo se disparan y los precios del resto de las materias primas se disparan, ¿sí? Y esto es petróleo, esto es soja, pero esto pasa, si ustedes ven carbón, oro, básicamente todo en lo que es rico Latinoamérica tiene un boom en ese periodo. Las fuerzas de eso tienen que ver básicamente con la demanda en China y en la India por esos bienes, ¿sí? Esas economías estaban creciendo un montón
y empezaron a demandar un montón de esas materias primas y nosotros a venderles y enriquecernos con eso. Entonces, ¿a qué se debió buena parte de la desigualdad, de la reducción en la desigualdad y la pobreza en Latinoamérica en estos últimos años? Ustedes posiblemente están un poquito más pequeños que yo, pero a mí me tocó ver como todo el periodo de auge y ver cómo la clase media baja empezó a comprar carros y televisores y neveras y cosas por el estilo. Pues tiene que ver con que estas economías se estaban beneficiando de eso. Eso por un lado jalonó la demanda, el empleo y no sé qué, y también le dio un montón de recursos a los gobiernos para gastar en programas tipo Familias en Acción, becas, etcétera, todas esas cosas que reducen la desigualdad. Y eso lo ve uno aquí. Estos son los términos de intercambio, ya les voy a explicar eso qué quiere decir, y esta es la variación en la pobreza, esta es la variación en el Gini. Y lo que quiero es que noten esta tendencia. Y es básicamente los países a los que les fue mejor, y esto es Latinoamérica, ¿no? Aquí está Colombia, aquí está Ecuador, Bolivia. Los países que les fue mejor en términos, en variación en los términos de intercambio, esto es básicamente que también les fue en el boom, ¿sí? No quiero, la cosa es ligeramente más sutil, pero no quiero como complicarla. Que también les fue en el boom con qué tanto se redujeron la pobreza y la desigualdad. Pues la tendencia claramente es esta, los que mejor les fue, pues redujeron más esas variables como perniciosas, ¿sí? Entonces, la primera historia es la política lo que determina la desigualdad, y entonces Santos era bueno, Uribe era malo, pues parece ser que es que hay unas grandes fuerzas mucho más grandes que están presionando eso detrás. Entonces el primer como fact check ahí con Petro es como, me estás como tratando de engañar de alguna forma. Pensemos ahora que, o sea, la otra historia es, claro, Uribe subió la desigualdad. Ese man es muy malo, ¿no? Con motosierra y todo. Aquí no se logra ver el otro lado, pero si uno se sienta a usar otra medida de desigualdad, esta sí es muy intuitiva, es qué fracción del ingreso de todo el país está en manos de los más ricos, del 1% más rico. Es decir, uno coge el 1%, digamos, uno ordena a los ingresos de todo el mundo, a todas las personas, y por allá abajo está uno seguro. Coge uno el 1% de los que más ganan, y esa gente tiene toda esta plata en este país, que es un montón, ¿no? Es el 1%, que tampoco es tan poquita gente, pues somos un país muy grande. Pero aún así esa gente tiene un montón de plata. Y resulta que si uno mira esa medida, realmente lo que pasó, pues claramente fue una reducción hasta el 2008, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es, si uno juzga a Uribe con digamos, respecto a esta cosa, seguro es muy malo en otras dimensiones, qué sé yo, pero con esta cuestión de la desigualdad y usa este indicador, pues uno tiene una historia algo distinta. No la redujo tanto como otra gente, digamos, no se redujo tanto como en otros periodos, para ser más precisos, pero que la desigualdad se redujo medida con esto, en el periodo de Uribe, eso pasó, es decir, ahí están los datos, medido con esto. Entonces, de nuevo, ahí está como la sutileza del asunto. Ahora, y bueno, la historia con Santos se puede interpretar como de la misma forma. Ahora, lo de Bogotá, ¿no? Entonces, claro, uno dice, fue pucha, a Colombia le fue bien, pues le fue mucho mejor a Bogotá, ¿cómo es que decía él? Lo redujimos al máximo, ¿no? Somos los mejores. Resulta que si uno se sienta a ver el Gini, o sea, volvemos al Gini, la misma medida que él está usando, y uno compara el resto de áreas metropolitanas, o sea, el DANE hace el mismo cálculo, ese mismo Gini, para el resto de ciudades grandes del país, o sea, son todas, aquí no se están escogiendo unas, todas las áreas metropolitanas del país para los que se estima esa variable. Realmente donde menos se redujo la desigualdad fue en Bogotá, ¿sí? Entonces, pues sí, parece ser de nuevo una fuerza superior que tiene que ver con la urbanidad y con el acceso a ventajas, y esto mucho tiene que ver con, de nuevo, el uso de ciertos programas sociales los que se beneficia particularmente las zonas urbanas, etc. Entonces, de nuevo, sí, a uno le están dando una verdad, es decir, esto es cierto, es decir, este gráfico es cierto, él no lo sacó como de la manga, pero reconocer como la veracidad de la afirmación es mucho más sutil, ¿sí? Entonces, de hecho, por eso tampoco les digo esto es falso, no, pues tiene un montón de matices, pero el punto es que este tipo de afirmación uno la tiene que tomar con pinzas y tiene que interpretarla como con cuidado. Porque de nuevo acuérdense que
hay un montón de incentivos, hay un montón de gente que tiene incentivos para venderle historias a uno, ¿no? Y uno es particularmente sensible a recogerlas. Entonces, voy a terminar como la parte de la sutileza del asunto diciéndoles, y el llamado aquí es como, los datos, así parezcan como verdades absolutas, no lo son. O sea, los datos se construyen y esto no es como teoría conspirativa y no es que uno no deba creerle al DANE porque es que el gobierno le interesan ciertas cosas, aunque eso pasa. Yo, por ejemplo, tengo un buen amigo de la Universidad de Chicago que hizo un estudio muy chévere sobre la veracidad de la información sobre el PIB. ¿Todos saben qué es el PIB? ¿Sí? ¿El qué? Ajá, ¿y qué quiere decir eso? La producción del país, todos los recursos del país, digamos, económicos. Eso, todo lo que se produce y básicamente eso mide el crecimiento económico y como el éxito de la economía. Entonces lo que este man hace es, seguramente los países tienen incentivos para maquillar esos datos, ¿no? El rollo es cómo hace uno para saber si son ciertos o no son ciertos, si el que construye los datos son las oficinas oficiales, son las agencias estatales, y pues esa es la información que debería ser confiable, o sea, cómo más lo contrasta uno. Entonces lo que hace es tomar las luces en la noche, o sea, la información satelital, hay imágenes satelitales del mundo, ¿sí? Y en la noche todo está oscuro menos donde hay luz. Eso parece muy obvio, pero es que no en todas partes hay luz. Debí haberles traído una imagen de eso, no me acordé. Uno ve el mapa y entonces, por ejemplo, hay un caso muy, muy chévere y es, uno tiene la península de Corea y Corea del Sur es brillante. Claro, uno tiene un montón de ciudades que brillan. Como cuando uno va en un avión, uno ve que hay una ciudad porque hay un montón de luces, que es básicamente casas, no sé qué, eso refleja actividad económica. Y las zonas rurales no hay nada y hay básicamente como mucha pobreza. Esa es la lógica del asunto. Y entonces este tipo, y Corea del Norte es oscuro, oscuro, claro. O sea, Corea del Norte se ha rezagado 50 años y Corea del Sur se ha enriquecido y es un país lleno de metrópolis gigantescas. Y el tipo hace esto, como toma la luminosidad en todo el mundo y básicamente lo que encuentra es que las autocracias, o sea, las dictaduras, son más propensas a estimar hacia arriba las estimaciones del PIB, ¿sí? Es decir, esa gente tiene incentivos a subirlas, ¿sí? Y eso pasa, yo tengo amigos que trabajan en el DANE y le cuentan a uno cómo hay presiones del gobierno para que las cifras se manipulen. Pero lo que les quiero decir es, eso no es importante, uno en general sí debe creerle a las oficinas de estadística. O sea, lo de no creerles es ser muy perspicaz y en general están en lo correcto, de nuevo, a no ser de que uno esté pensando en cierto tipo de países donde las cosas funcionan muy mal. En general hay que creerles. Pero lo que les quiero decir es que incluso si los datos están bien, hay un montón de detalles que pueden hacerlo uno interpretarlos mal, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, con el Gini, y no tiene nada de malo el Gini, pero hay gente de hecho que no le gusta. Por ejemplo, algunos han oído hablar de Piketty, de Thomas Piketty. Nadie aquí es petrista, que Piketty salió a darle endorsement y todo el mundo enloqueció en Twitter, porque Piketty es esta estrella de la economía reciente y trabaja especialmente en la desigualdad. Y al huevón le dio por decir que apoyaba a Petro, que el programa de él era buenísimo, no sé qué, cuando claramente, o sea, se veía que no lo había leído muy bien, pero en fin. El punto es que Piketty mismo dice, el Gini a mí no me convence mucho, porque tiene algunos problemas. Pero algunos de los problemas es que el índice es difícil de compararlo entre países. Y entonces cuando le dicen a uno, este es el primero, este es el de la peor desigualdad, resulta que como todo eso se calcula de forma distinta, esto se calcula con las encuestas de hogares, hay un montón de, digamos, diferencias metodológicas y no es buena idea compararlo entre países. Ese es el primer problema. Entonces, una vez uno empieza a hacer comparaciones entre países, uno ya puede imaginarse que la cosa ahí es complicada. Además, suele ocultar datos malos en estas encuestas de hogares. Estas encuestas de hogares se están apenas sofisticando. Algunos le han hecho la gran encuesta integrada de hogares alguna vez. A mí me la hicieron una vez, yo creía que a nadie se la hacía, a mí me la hicieron una vez, pero yo he trabajado con eso, es decir, es una muestra representativa, está bien hecha, en fin. Pero hay en muchos lugares del mundo donde esas encuestas no se hacen bien, y aún así sacan medidas, porque eso hay que hacerlo para la aceptación pues, de la comunidad internacional y no sé qué. Pero entonces suele tener un montón de problemas en la construcción. Y hay otro problema grande y es que los países donde la desigualdad es más alta suelen no reportar datos.
Entonces, de nuevo, cuando uno le dicen Colombia es el país más desigual del mundo, el punto es que se están sacando de concurso a los más desiguales. Entonces, miren, por ejemplo, este mapa. Entonces, no hay datos, por ejemplo, de Venezuela. O sea, claramente a luces de cualquier persona de ustedes que están cerquita de Venezuela deberían ser conscientes de esto. O sea, las condiciones económicas en Venezuela son horribles en todas las dimensiones, pero con muchísima seguridad la desigualdad en Venezuela es gigantesca, ¿no? Los cercanos al gobierno deben vivir en mansiones y la gran mayoría del pueblo debe pasar hambre. Pero pues ellos simplemente no reportan datos. Entonces, Colombia es el tercer, quinto, sexto, whatever, país más desigual del mundo. Pues sí, pero pues no estamos contando a este, no estamos contando Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, muchos países de África, etc. ¿Sí? Entonces, de nuevo, el llamado con esto es, uno de los datos sí les tiene que creer, pero no llanamente, y entonces alguien que le llegue a usted, mire, estos son los datos, es como, sí, no, o sea, tienen que decir, bueno, muéstremelos, de dónde vienen, sí, o sea, hay que analizar la cosa con cuidado. Entonces, y con esto voy a terminar para que tengamos tiempo de conversar, es que hay cosas que parecen, a partir de lo que les he mostrado, cosas que parecen que van a servir para combatir las noticias falsas y otras que muy seguramente no. Entonces, como ya me cansé de leer, ¿puedes leer? Entonces, alguien que diga, o sea, decirle a la gente, porque esto pasa mucho, digamos, también parte del mensaje que yo quiero enviarles es, la gente parece creer que esto es cuestión de fanáticos, de gente ingenua, maleducada, y noten que buena parte de lo que les decía ahorita es, hay unos atajos mentales que tenemos todos que nos hacen súper vulnerables a eso. O sea, esto no es solo de uribestias y no sé cómo llaman mal a los petristas, pero digamos, no se trata solo de eso. ¿Cómo? Eso, de petriñeros. No es solo de eso. O sea, todos parecemos poder ser un poco víctimas de eso. Entonces, entonces decir que las cosas son falsas, porque uno se enfrenta a eso. Todos tenemos una tía uribista a la que uno le dice, ay, que no, que el rayo homosexualizador no existe, ¿no? Y ellas no creen. Pero resulta que es que hay cosas que no. Por un lado, miren que hay eventos que son sencillos, seguramente, o sea, el rayo homosexualizador a lo mejor uno lo puede buscar y si uno no lo encuentra en Amazon no debe existir. Pero aún así, el rayo homosexualizador, pues yo no lo he visto, pero los que dicen que existe, no, es como, lo que entiendo es que era como era una cosa sarcástica sobre la posición en el plebiscito en contra del sí y en general del gobierno de Santos, diciendo que básicamente buscaban legitimizar la ideología de género y la igualdad de derechos de los homosexuales. Entonces básicamente los santistas empezaron a decir que los uribistas dicen que es que los santistas van a hacer a la gente homosexual y que tienen un para hacer eso, ¿no? Dijo eso, de verdad. Dijo que el gran problema de votar por el sí era que eso implicaba, porque él sí se había leído los acuerdos, ajá, que iba a haber lo que él denominó el rayo homosexualizador, y era que nos íbamos a volver maricas todos, que sí, porque en el acuerdo había unas defensas exageradas a esos colectivos. Fue, creo que Razo, el barranquillero, el que dijo que el rayo homosexualizador iba a acabar con nosotros. Sí, yo no sabía la historia original, yo pensé, además es un buen tiro, pues me parece muy simpático, muy ingenioso. Sí. Pues entonces el punto es que incluso esos eventos sencillos de la gente, que son quizás sencillos de distinguir si son falsos o ciertos, es difícil que la gente los acepte, porque de nuevo ya vimos todos estos sesgos que tenemos en la cabeza que nos hace bastante incrédulos y bastante incapaces de distinguir lo cierto de lo falso. Y el otro es que buena parte de las cosas realmente importantes, como les conté con lo de la desigualdad, son bien difíciles de interpretar. Entonces alguien le dice, es decir, si un uribista le dice, es que esa tabla de la desigualdad es falsa, pues realmente no es falsa, digamos, ¿cierto? Es falsa la interpretación y la minucia del detalle.
Entonces, simplemente tener esta posición como punitiva no es muy funcional, ¿cierto? ¿Cuál es el siguiente? Salirse de las redes sociales. Algunos sí han salido, un montón de gente en Estados Unidos. Yo estaba estudiando en Stanford cuando eligieron a Trump y un montón de gente se salió de redes sociales y hubo todo un caos. Y aquí no, aquí como que... Pero eso no parece funcionar muy bien. ¿Cómo? Sí, sí, aquí somos más prácticos, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿Los motores quién? Los motores de las noticias falsas Son realmente los humanos. Entonces, realmente no es un problema de la tecnología. Hay gente que le dice a uno, es que las generaciones, esta gente joven, no sé qué, y el mundo, y la tecnología, y el social media, no sé qué, y parecen recaer. En Estados Unidos tienen hasta hace, bajo la lupa de la opinión pública y de los legisladores, por ejemplo, a Facebook, ¿no? Y se la están montando a Zuckerberg y lo llevaron a juicio, es decir, el juicio ante el Congreso de, parce, ¿y usted por qué no controla la difusión de noticias falsas? Hace poquito, eso pasó esta semana. De hecho, yo les digo cosas como si ustedes no supieran, pero seguro ustedes saben más que yo, porque pues a eso se dedican ustedes. Pero como esta acción colectiva de casi todas estas empresas de Silicon Valley para cerrarle las cuentas a este conspirativista, que Twitter no la siguió y todos se las están montando. Entonces existe toda esta presión al sector tecnológico y toda la evidencia, miren, que yo les he mostrado, y eso parece ser lo que se indica, no parece sugerir que el problema está ahí. Claro, hay mecanismos que aumentan la difusión de las cosas, pero realmente los grandes motores de estos son los humanos, es lo que llevamos por dentro, nuestros atajos mentales, nuestras pasiones y deseos. Entonces no parecen ser los robots el problema. Acuérdense de eso, que uno quita este estudio masivo, incluso en Twitter, a los bots, y toda esta viralidad parece ser igual. Y aquí alguien decía esto al principio, las noticias falsas existían en otros contextos, es decir, antes del social media ya existían. Y lo otro es que lo de ignorar las noticias falsas no parece ser posible porque ellas están apareciendo ahí o aún eventualmente están llegando. Entonces, algo que parece ser un poquito más prometedor son estas cosas. Lo primero es desarrollar un pensamiento crítico. Si se acuerdan ahora, a la gente que le iba mejor en estos test analíticos, resulta que era más capaz de distinguir entre noticias falsas y verdaderas. Y básicamente ese estudio decía, mire, no tiene que ver con las simpatías ideológicas de la gente, sino con esta capacidad de entender el mundo de forma más apropiada. Entonces, educar a la gente en razonamiento lógico sí es útil. Y ahí decía, ya ven que las matemáticas sí servían para algo. Porque así, a saber que la ecuación se despeja así o que y, whatever, y eso parece no servir para la vida, sí está correlacionado con que la gente sea capaz de distinguir qué es cierto y qué es falso en este mundo mediático. Entonces eso es una estrategia a largo plazo y eso se puede usar, es decir, uno básicamente puede fortalecer la enseñanza de pensamiento analítico y cuantitativo en los programas pues, preescolares, y eso en el largo plazo va a funcionar y eventualmente se puede hacer en el nivel universitario y cosas por el estilo. Y hay cosas como la empatía y la diversidad, y esto suena muy hippie, pero de esto no les hablé porque no tuve tiempo, pero ampliar el círculo social, gente que tiene círculos sociales más diversos, es más tolerante y más capaz de aceptar ideas diferentes, que de nuevo está relacionado con reconocer o no información falsa. Y por último, como les decía, necesita uno mucha empatía, porque uno necesita entender de nuevo que los que caen en estas noticias falsas, y algunos de ustedes tienen que haber caído, yo creo, posiblemente yo no, pero no mentiras, yo también he caído en lo de las noticias falsas. Es decir, entonces esto de nuevo no juzgar a la gente, sino básicamente entender que lo que hay detrás son como motores muy humanos, es importante. Entonces creo que con eso termino. Conversemos al respecto. Si tienen preguntas, comentarios, dudas, y síganme en Twitter y me escriben si alguien quiere escribirme, no sé, decirme que no, mentira, si a alguien le interesa, quiere conocer los papers o lo que sea, me escriben. A ver, la primera grata sorpresa, y creo que en el camino de un señores, en el camino de un trabajo conjunto que
que queremos elaborar con la Universidad del Rosario, concretamente con el profesor Germán Ortiz. Este artículo, que es del Instituto Tecnológico de Massachusetts, hecho por cuatro profes, muy interesante, lo hemos estado analizando y trabajando, viendo algunas propuestas metodológicas. Entonces aparecen varios conceptos como la profundidad, el salto en los retweets, el tamaño, la máxima amplitud, y uno que seguimos trabajando que creo que puede dar con el kit de la cuestión, que es la viralidad estructural, que fue la que quizás menos se tocó cuando aquí hablamos. Entonces, a partir de ahí nos surgieron una serie de preguntas como cómo la verdad y la falsedad se difunde de forma diferente y qué factores de juicio explican esas diferencias, como por qué las noticias falsas pueden extenderse de materia diferente o de manera diferente a la verdad, para llegar a una gran pregunta, en últimas, que yo creo que es lo que hay que buscar responder, que acaba definiendo lo falso de lo verdadero, en términos de redes sociales. Esa pregunta está profunda, o sea, claro, es como para pensar en la madrugada. Entonces, es lo cierto que no. En redes, en lo que se difunde en redes. Entonces yo, ahora escuchándote, y es sobre lo que queremos trabajar de aquí a final de año con Germán en un artículo conjunto, pues extenderte la invitación para que desde esa mirada de la economía y si tu tiempo lo permite, nos ayudes a darle una respuesta con esa óptica económica que creo puede darle un mayor profundidad al artículo que queremos publicar. Suena muy chévere, escribime y conversamos. Entonces, lo digo porque es el artículo de fondo sobre el que hemos discutido hoy. Y segundo, pues como yo no soy economista, lo del Gini no me acaba de quedar muy claro. Entonces, por aquí lo googleé y quiero para todos los que están aquí comentarles lo siguiente. Creo que hay un dato histórico que nos interesa y lo deja un poco más claro. Entonces dice, el coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano, creo que ese fue el dato que faltó, Conrado Gini, eso es lo que le da el nombre, es el apellido. Lo extraño es que no se llame el índice de Conrado, sino el índice de Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad y de donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad. Luego se multiplicó por 100 para mostrar la gráfica que tú nos presentaste ahí. Entonces, era primero extenderte la invitación para el artículo que queremos elaborar y que ya estamos trabajando con la Universidad del Rosario, y segundo, para ese dato histórico que creo que clarifica un poquito más qué es el índice. Sí, o sea, al menos si de aquí se van sabiendo qué es el índice de Gini, ya colaboramos con toda una generación de comunicadores que van a reportar bien las noticias sobre desigualdad. Esta es una agenda súper interesante. Aquí tienen que hacer tesis o trabajo de grado. Por si a alguien le interesa eso, está chévere. Me cuentan, me escriben si les interesa. Soy profe, no soy alumno, ¿no? Sí, no, eso noté, claro. Eso noté. La melena lo debe la una. ¿Tienen más preguntas? ¿Comentarios? Quiero hacer una pregunta, pues ya que el tema trata sobre la publicidad, o bueno, los medios y la economía. Y yo he escuchado que las noticias de economía sobre crecimiento pues, del país casi nunca se muestran o salen en artículos muy pequeños. Estamos hablando de economistas como John Stiglitz, James Richard, que hablan que todos estos artículos que nos dicen, por ejemplo, que va a pasar algo en la economía, que va a caer algo, siempre son en pequeños artículos, nunca son portada. ¿Eso es cierto? Yo no estoy muy seguro, de hecho yo creo que es muy, esta es mi percepción, que son muy populares y muy atractivas las historias de viene la siguiente, como la siguiente crisis. Y hay libros, y hay gente que hace carreras diciendo viene la siguiente crisis, y eso tiene una ventaja porque la crisis llega. Sí, entonces es cuestión de decir va a llegar y llega.
pero yo sí creo, y más que como la atención, yo creo que a la gente sí le interesa. Ya me preguntan cada tanto, hace no mucho estaba en un metro y me decía alguien, un tipo, o sea, como en la madrugada, no sé qué me vio, empezó a preguntarme qué hacía, qué economista, y me hizo esa pregunta: ¿cuándo es cierto que viene la siguiente crisis? Yo le dije, no sé, ojalá supiera. Pero yo creo que a la gente sí le interesa. Y yo creo, eso lo hablábamos al desayuno con Santiago, y es, quizá lo que uno sentiría es más bien que los medios deberían estar un poco más atentos y ofrecer como información más rigurosa, de forma lo suficientemente amplia como para todo el mundo. Entonces, miren que ustedes, yo espero estar interpretando correctamente, han estado interesados con lo que he presentado de economía, aunque no son expertos en el tema, digamos. Entonces yo siento que la gente sí está interesada, y que no es sencillo como transmitir las sutilezas del asunto. Aquí nos echamos como media hora hablando de la desigualdad de un tweet, ¿no? Entonces imagínense, todos los días salen cifras sobre la inflación, el crecimiento, el déficit, la devaluación, no sé qué. En efecto no es sencillo transmitirle eso a un público amplio. Yo creo que la gente sí estaría dispuesta a absorber esa información, sí. Y parte de los medios más exitosos, siento yo, en el mundo son, ¿ves? Eso lo debía haber traído ahora que acabo. Hay una consultora que hace un índice, hace un mapa de fake news, digamos. Entonces pone como veracidad, tienen una dimensión la veracidad y en otra dimensión como el sesgo, digamos. Entonces, sobre todo como para el mundo gringo. Entonces, claro, como liberales, demócratas y republicanos conservadores, hay unos que no muestran cosas falsas, pero son muy sesgados, y otros que muestran cosas muy falsas, pero no son sesgados, digamos, son dos dimensiones. Y lo que uno nota en general es que los medios que están con el mejor performance, como bien veraces y bien poco sesgados, suelen ser de hecho como los medios económicos tradicionales, entonces tipo The Economist, el Financial Times, el Wall Street Journal, cosas así. Entonces yo sí creo que la gente estaría más interesada de saber de eso, pero pues hay que meterle un poco más la ficha, es un poco mi opinión, digamos. Pues yo creo que de muchas formas. O sea, por un lado, se me hace difícil pensar que alguien pueda hacer una carrera completa. Yo no sé cómo funcionan las carreras de los comunicadores. Yo me imagino que hay gente que puede entrar al espectáculo y nunca trabajar nada de economía. Me imagino que eso es posible, pero hasta donde yo entiendo, esto es cierto. Yo alguna vez oí que le dicen a la gente como lo que hay que tener es un océano de conocimiento y no sé qué de profundidad. Ajá. Pero en todo caso, lo que yo interpreto un poquito de ese refrán es lo que parece ser la labor de un comunicador. Implica enfrentarse permanentemente a un montón de experticias, y con mucha seguridad la economía es algo que es un ámbito fundamental de la vida diaria de la gente. Entonces hay como un elemento práctico, y es eventualmente van a tener que enfrentarse a analizar y entender cuestiones económicas, y uno debería tener la capacidad de hacerlo con propiedad, y etcétera. Y lo otro es, miren que tal como les decía, esta cosa de que la gente que le va mejor en estos test tiene una mejor capacidad para reflexionar y distinguir entre noticias falsas y verdaderas. Pues la cuestión es que, digamos, la economía tiene este atributo de ciencia social como cuantitativa, que le permite a la gente reflexionar sobre los datos, por ejemplo, ¿no? Y entenderlos con cuidado. Además, en un mundo donde cada vez tenemos más datos, son poquitas las disciplinas. Claro, existe la estadística pura y la matemática, pero son reflexiones abstractas de cómo entender los datos. Digamos, poquitas disciplinas tienen este elemento de entendamos el mundo como con rigurosidad y hagámoslo de forma práctica, y la economía ofrece eso. Entonces yo creo que uno nota, incluso cuando uno oye en los medios a gente con experticia en economía hablando de otras cosas, parece ser como mucho más cuidadoso y reflexivo. Creo que aquí ya había uno, y aquí. Bueno, tú nos ofreces como unas 3 soluciones al último, que no son perfectas, pero al fin y al cabo son soluciones. La
primera, desarrollar pensamiento crítico, empatía y diversidad y ampliar el círculo social. Es las dos últimas, natural, empatía y diversidad y ampliar el círculo social, naturalmente se supone que se le deben al comunicador, ¿no? Pero la primera, que es desarrollar pensamiento crítico, y tú dices que obviamente con base en matemáticas, ¿cierto? Y en la habilidad de todo ello, pues a muchos, o bueno, por lo menos hablo de mi caso, pues muy fuerte de pronto en las matemáticas. No es la razón principal por la cual estudio comunicación, porque me gusta mucho el periodismo, pero sí es una de las razones. ¿Tú consideras de pronto que de pronto 19, 20, 21 años, no importa la edad, uno puede, digamos, ir desarrollando esa capacidad? Y lo otro también es, si tú fueses periodista, y ya hablándolo no como desde el lado de que el que recibe la noticia, sino el que la tiene que emitir. Para nadie es un secreto los manejos que hay, digamos, en los dos canales nacionales, en este caso, en los medios de comunicación, en los dos públicos. Desde tu ética... ¿Los públicos quiere decir Caracol y RCN? Sí, okay. Desde tu ética, ¿cómo hacer, digamos, tú dices, pero esta noticia como que no es tan verdadera, o digamos una prensa, esta noticia no es tan verdadera, pero entonces hay que escribirla? ¿Tú qué harías en ese caso como periodista? O sea, uno le escribe si no lo echan. Ahí. ¿Engañar? No sé, yo nunca me había sentado a pensar en eso, a mí nunca. Seguir teniendo ahí para las mamitas. Pues es decir, yo siento que si ese es el caso, o sea, a ver, si ese suena el caso, no parece una decisión de todos los días, como yo voy a hacer esto, sino que parece ser básicamente la decisión que uno está tomando, el tipo de vida que quiere. Yo diría que uno no debe, o sea, si uno no está dispuesto a pues a enfrentar este tipo de dilemas, digo, si uno no quiere ser como una herramienta del sistema de hacer esto en su vida, a lo largo de toda su vida, pues definitivamente no debería pertenecer a este tipo de cosas, a este tipo de instituciones. Es decir, si uno no puede, o sea, lo primero es, a ver, es que estoy pensando, es una pregunta re profunda, es usted tiene la opción de hacer el mal o enfrentar usted el mal, lo enfrenta usted, o sea, rescata usted el perrito o la obra de arte en el museo en llamas, pues es difícil. Mi posición como moral en la vida es el sistema suele ser muy grande y es difícil que uno cambie todo el sistema, entonces no simpatizo mucho con estas ideas de gastarse la vida queriendo ser un mesías y haciendo una revolución, porque seguramente uno va a fallar y simplemente llegar allá va a implicar también hacer un montón de cosas malas, sino tratar de hacer cosas, digamos, pequeñas, como coherentes con la moral de uno. Si el sistema definitivamente es extremadamente fuerte, lo que uno debería es tratar de cambiarse a otro tipo de sistema. Entonces, si uno definitivamente no está contento estando en una empresa de estas públicas, donde, es extraño que uno le diga públicas, pero donde lo hacen uno básicamente mentir todo el día, pues realmente uno no debería estar trabajando ahí si uno siente que uno no puede ser un factor de un motor de cambio o algo así. Pero eso es pregunta de reina, o sea, me parece difícil, me parece muy complicado. Y lo otro es, sí, es, digamos, el pensamiento crítico no solo viene de formarse en matemáticas, digamos. El hecho de que uno sea escéptico ante el mundo, ante las fuentes, ante los incentivos que tiene la gente. Es decir, digamos, cuando uno interpreta a Petro, uno no necesita, para dudar sobre esa afirmación que había en ese tuit, uno no necesita ser un experto en el Gini, alguien con sentido común y para reconocer este tipo tiene un incentivo concreto, es decir, él quiere ser popular, quiere recoger el inconformismo de la gente, quiere mostrarse como distinto al resto y esa es su estrategia de campaña, soy distinto, esto es un cambio. Él tiene incentivos concretos, el incentivo de él no es darme información veraz, el incentivo de él es mostrarse como el mejor y eso es básicamente lo que está haciendo. Eso uno lo puede cultivar de muchas formas, pues, y lo primero es como interiorizar eso, ¿no? Como ser escéptico ante la realidad. Lo que pasa es que la ciencia, pues en particular, digamos, la matemática, que es una disciplina como deductiva, pero el resto de ciencias lo cultivan uno en eso, es decir, la verdad es esquiva y uno tiene que encontrar formas de dilucidarla. Y las herramientas para aprender eso yo creo que no son tan difíciles y si es concretamente, si uno puede tomar como un curso de análisis lógico, que en buena parte es, por ejemplo, filosofía, ¿no?
si esas afirmaciones son falsas, en conjunto eso que es falso, verdadero, etcétera. Eso se puede aprender, yo creo que a cualquier edad, y de hecho eso se sabe, es decir, hay historias sobre, pues aquí me estoy acordando, sobre el pico en el desempeño en tareas. Entonces, por ejemplo, las capacidades físicas, por ejemplo, el tamaño muscular llega a su máximo como a los 30 años, pero cosas, por ejemplo, como la memoria y el pensamiento lógico tiene picos como a los 70 años, cosas así, como a los 60 años, 50. Sí, después, eventualmente en la vida siempre pasa eso, como que las habilidades eventualmente caen, pero estas se demoran mucho más que otras, por ejemplo. O sea, es mejor tiempo de aprender matemáticas que volverse futbolista, por ejemplo. ¿Quién más? Ay, allí, listo. Voy aquí, voy allí, ya simplemente porque estoy cerquita. Bueno, en tu vida académica, ¿qué factores distractores han sido los primordiales y cómo los has vencido? Distractores como... Pues yo tengo miles distractores para preparar un quiz, por ejemplo. Ok. No sé, la memoria, que prefiere hacer otras cosas. Sí, sí, o sea, como que uno quiere hacer cosas en la vida y el mundo trata de... no lo deja uno. O sea, tienes 27 años y has hecho demasiadas cosas. Sí, a mí, por ejemplo, me cuesta un montón concentrarme, como que tengo una atención muy dispersa. Entonces, no, yo, por ejemplo, tenía un compañero de oficina, pues pucha, ese más se sentaba, o sea, como que llegábamos a la misma hora a la oficina, él se sentaba de 8 a 12 a trabajar, o sea, y no paraba en el computador, ¿no? Yo cada 15 minutos estaba mirándolo como, no, ve, y si viste que ayer... y es una lucha diaria. Yo tengo, por ejemplo, soy como obsesivo de estas aplicaciones de controlar el tiempo. Hay una que es como un botoncito en un explorador que crece un jardín. Entonces, si uno trabaja por 15 minutos, crece un arbolito de tal. Y entonces no le abre a uno Facebook y cosas de estas, digamos. Entonces, si le abre, le sale a uno el coso del arbolito, está creciendo, te faltan 5 minutos. ¿Quieres matar el arbolito? Y normalmente suena como, sí, muerte al arbolito, porque necesito... Pero, pues yo, o sea que no sé qué consejo práctico dar como al respecto, es como tratar quizá de entender realmente qué son las prioridades de uno. Por ejemplo, también la gente, yo he notado, uno, digamos, gasta, bueno, yo trabajo en redes sociales, de pronto por eso es lo que he pensado más que nada. Y los círculos sociales, digamos, todas las relaciones hay que cultivarlas como el arbolito para que crezcan. Y eso implica las amistades, las relaciones amorosas, no sé qué. Y uno a veces invierte como mucha atención y recursos como en gente, por ejemplo, que no aporta lo suficiente. Y eso creo que es como metáfora un poco de la vida. Uno le invierte un montón de recursos a veces a cosas, a tales, estos distractores. Creo que interiorizar simplemente como los beneficios de esas cosas comparadas con lo que uno deja de hacer, que es lo que en economía llamamos costo de oportunidad, es súper útil. Eso no garantiza como que uno esté hiperconcentrado y no sé qué, pero al menos garantiza como que en el largo plazo uno dice, ok, pues ya no estoy haciendo tanto tiempo esta cosa, o sea, cada 8 días me iba a tomar cerveza con esta gente y hablamos de las mismas vainas, y no, simplemente como interiorizar de, ok, esto no, realmente no me aporta tanto como quería. Sí, pero yo no sé motivar muy bien, creo que hay gente que sí lo deja uno convencido, como sí, logra tus sueños. No, pero es que aparte eso forma también parte de la vida misma. Ajá. Es decir, también es muy aburrido ser capaz de sentarse como un robot 8 horas y hacer sota, caballo, rey, sota, o sea... Sí. Y también hay momentos en la edad de la vida que es para ser disperso. Sí. No, yo creo que también eso, parte de lo que yo sentía, bueno, no, es que no terminé la historia, se me olvidó. Claro, entonces yo vivía súper frustrado porque este man era mi compañero de doctorado, yo era como, puta, o sea, me sentía como envidia de... Entonces, claro, él ha logrado hacer todo el taller, a mí me faltaba todo el taller, pero me di cuenta que, o sea, el hecho de que yo fuera tan disperso me daba otro tipo de ventajas. Entonces era como más creativo. Cuando llegamos como a la etapa de la investigación, a mí se me ocurrían como 10.000 preguntas, mientras él tenía como una pregunta. Entonces lo que trataba era como, ok, eso es un poco uno como es, pues qué provecho le puede uno sacar a eso. Entonces tratar de tener como, o sea, dispersarse uno con cosas más útiles. Por ejemplo, en términos prácticos, como que no pude evitar esta cosa de entrar a Facebook y no sé qué.
Entonces lo que yo voy a tener, eventualmente voy a terminar viendo esa vaina como 1 hora al día de a 2 minutos cada tanto. Pues nutrámoslo como de cosas, entonces sigo como cuánta pendejada sentía, entonces cuánto medio me interesaba eso, The Economist, el Financial Times, no sé qué, o sea, al menos voy a ver cosas que en algún momento me van a servir, o sea, para conversar en un cóctel o para lo que sea, digamos. Y también sacar el provecho de esas cosas, por ejemplo, estas redes sociales que uno siente que le absorben tanto tiempo, son súper buenas para, pues ustedes no han salido al mercado laboral, pero cuando hay que salir al mercado laboral es súper difícil enterarse dónde están las oportunidades y cosas por el estilo, entonces estar como atento de esas cosas. Entonces eso, como dejar de seguir las modelos en bikini, que duele un poco, pero como a los 15 días uno se le olvida que las seguía. Y ya uno tiene como un contenido más, Yo creo que un poquito más estimulante. Lo que dice Javier, ¿cómo es tu nombre? Silvia Julián. Silvia. Yo creo que lo que tienes que identificar es, primero, qué horas del día o de la noche eres más productiva y tienes más capacidad de concentración. Eso es importante. Una vez lo identifiques, sabes que en ese momento y a esas horas te dedicas y explotas lo máximo, porque es mentira que el ser humano las 24 horas sea capaz de estar produciendo. No, uno tiene momentos también de bajonazo intelectual y tiene momentos punta, los identificas y aprovechas, optimizas esas 2, 3, 4, 5 horas que tengas en el día para disparar. Eso está bueno. Desde mi punto de vista. Vamos a seguir porque se está acabando el tiempo. Bueno, una rápida y es para... Sí, eso les pido, por favor. Para preguntar, bueno, en Colombia, digamos, frente a estos dos eventos que se vienen dando, las elecciones presidenciales... señores. Que recién pasaron y la futura consulta anticorrupción y todas las cifras y todos los aspectos económicos que tienen que ver. Quisiera preguntar por el papel de los medios económicos puntualmente en Colombia. En su concepto, ¿han hecho pedagogía o están muy lejanos para explicarle a la gente en términos sencillos todo eso que resulta muy técnico y tedioso? A mí sí me parece que han sido malitos haciendo eso. Yo, por ejemplo, ha habido como una, de nuevo, esta es mi percepción como un ignorante en el tema, ustedes son los expertos, pero ha habido como una oleada de periodismo, de opinión, como tipo youtuber, con un lenguaje que le ha llegado a mucha gente, tipo la puya y no sé qué, y hay una versión como feminista de esto, y la versión no sé qué animalista, y la no sé qué. Y creo que eso ha sido súper exitoso en términos de llevar como temas difíciles, como de forma atractiva a un público muy amplio, pero yo siento que eso se ha limitado como en temas sociales, con un perfil como ideológico bien concreto, y siento que las cuestiones económicas han pasado más bien de lado. Sí, suele limitarse eso como a mucho, lo que pasa es que eso es muy de ese tipo de lenguaje, ¿no? Como cosas que escandalizan, ¿no? Entonces la corrupción sí, entonces el escándalo de la refinería y de las contrataciones, y se queda un poco ahí. Yo ayer venía pensando, no quiero hacer la historia larga, pues ya nos queremos ir, pero ayer yo venía de Pereira y me demoré un montón de tiempo más, o sea, como que yo estaba en Cartago y el bus que tenía que llevarme a la estación donde cogía el bus que me llevaba al aeropuerto, llegó tarde cada uno de esos buses. Después en el aeropuerto en Pereira llegó tarde, se demoró el avión. Llegué a la escala en Bogotá y se demoró el avión en salir, o sea, llegué aquí tardísimo. El único que llegó a tiempo fue el señor que me consiguieron aquí que me recogiera. Pero lo que yo me sentaba a pensar es, claramente, o sea, es un problema estructural del país, o sea, por eso el país básicamente es pobre, digamos, la sociedad no es lo suficientemente productiva. O sea, ninguno de esos de los buses, del que atendía, del no sé qué, yo no era lo suficientemente productivo. Yo tenía, o sea, donde yo llegaba a tiempo habrían tenido una presentación más bonita. Pero es eso, es decir, es básicamente el país es productivo, los salarios son bajitos porque es que no somos lo suficientemente productivos. Es decir, a mí me ponen en otro lugar donde no tenga que llegar tarde y tengo la presentación bien. Uno pone a uno de estos pilotos en otro lugar y pues puede ofrecer un mejor servicio, ¿sí? Esas son cuestiones estructurales. Lo que pasa es que eso no es tan llamativo como, claro, se están robando la plata y entonces por eso somos pobres y no sé qué. Y yo sí creo que hay espacio de eso, y ustedes que son como la gente joven con energía debería decir, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, de nuevo se enfrentan como a estas sutilezas de que no son temas sencillos, pero pues las cosas importantes nunca son fáciles, ¿no? Y seguramente la gente, yo creo que la gente valoraría, y creo que el mercado valoraría un montón ese tipo de espacios. Es que precisamente con lo que está diciendo Álvaro, creo que mis compañeros se van a reír de mí porque yo soy insistente en que el periodismo se debe especializar. Y es que nosotros como periodistas estamos cometiendo un error, y es que metemos en la misma bolsa de audiencia al que quiere ver entretenimiento con el que quiere leer de economía. Entonces,
pues me parece que es un error grave de los comunicadores y de las personas que nos forman, no de nuestros profesores, pero o sea, siempre se ha dicho eso, de que el comunicador debe conocer de todo, pero es que precisamente las audiencias se están volviendo especializadas y ya usted no le puede hablar por encima así del Gini a alguien, porque es que resulta que ese alguien conoce a fondo el Gini y entiende todo lo que usted nos explicó ahorita. Entonces simplemente era complementar eso y decir que el periodismo se debe especializar de una vez por todas. Sí. Yo creo que es el único comentario que tengo al respecto. Yo obviamente no sé de periodismo, pero al menos como la coyuntura como de la economía mundial sí es, digamos que sí presiona ese tipo de fuerzas. El punto es como el mercado ya es global, entonces uno le llega, claro, cuando uno tenía, pues estaba aquí pensando en los medios de nuevo, claro, hacer un periódico para un mercado local, pues uno le habla de todo, ¿no? Ahora como uno le llega a todo el mundo, el que lo va a leer es el que le interesa concretamente eso, que seguro tiene una gran experticia. Entonces el mundo, y eso en parte es lo que presiona como el incremento en la desigualdad en el mundo, y es cada vez uno está compitiendo con todo el mundo, entonces cada vez, digamos, los niveles suben y eso implica como mayores niveles de especialización. Y eso pasa, digamos, no en los medios en particular, sino en el resto de sectores. Entonces ya hay fábricas súper exitosas que lo que se dedican es a hacer la piecita tal para el avión que va en la tuerquita de la rueda, digamos. Es básicamente lo que pasa con la globalización un poco. Algo, pues, quería hacer una pregunta, pero en parte se la respondió cuando le respondió a Silvia y ahora a Álvaro y a Tomás. Está claro que las noticias falsas, para superarlas, decirlo así, las noticias falsas, es algo personal, ¿sí? Uno es el que las consume, uno verá si las cree o no las cree haciendo las soluciones que propuso, bueno. Y también está claro que no se necesitan medios de comunicación para que estas noticias falsas se propaguen, se hagan virales, ¿sí? Las redes sociales, bueno, el voz a voz, no necesitan medios de comunicación. La primera pregunta que va ahí, desde su perspectiva, que no es comunicador social, que es economista, ¿qué papel juegan los medios? Y la respondió cuando se lo dijo a Silvia. Uno mira qué quiere consumir, entonces por lo menos usted empieza a seguir Financial Times, empieza a seguir, no sé, Portafolio, La República, no sé qué. Pero digamos ahí en esos papeles y lo que dice Tomás, ¿qué papel juega el medio de comunicación de decirle, mire, cada persona quiere o consume lo que quiere? ¿Yo cómo hago para que Tomás me empiece a seguir a mí y me crea a mí? ¿Sí? Para que un economista deje de seguir cosas de economía, no que las deje de seguir, sino que empieza con, usted también debe tener otros intereses, no solo economía, me debe gustar los deportes, la farándula, no sé, ¿sí? Para que usted vea, esta no es la hija de Petro, esta es una actriz porno, ¿sí? Pilas, o sea, tener amigos que sí me va a entender, o sea, desde su perspectiva que no es periodista, ¿qué deberían hacer los medios de comunicación para, no sé, contrarrestar este auge de las noticias falsas? Sí, pues yo soy al respecto un poquito optimista, pues digamos, porque uno puede tener la preocupación de posiblemente los incentivos no están alineados, ¿no? Lo que vende no es lo cierto y no es lo viral y no es lo atractivo y en fin. Pero yo siento que hay masas críticas de gente que valora como el rigor, como en la transmisión de información. Y creo que hay mecanismos de transmitir eso de forma atractiva a gente como masivamente. Entonces yo siento desde un punto de vista como mercantil, yo creo que sí hay demanda por eso. Lo que pasa es que exige como la innovación suficiente para llegarle a esa demanda, ¿sí? A mí, sí, por ejemplo, hay unas páginas en Facebook muy chéveres de Vox, no sé qué, que tiene estas infografías o estos videitos como documentalcitos chiquitos yo me acuerdo de uno que porque Francia, el mayor número de jugadores de nacionalidades en el Mundial eran franceses. ¿Ah? Ok, y entonces eso le puede interesar a mucha gente, o sea, yo me vi eso, lo compartí, y pues yo no soy futbolista, no nada, pero parecía todo muy bien pensado, muy bien analizado, ejecutado, todo parecía tener un sentido correcto. Yo creo que la demanda para eso está ahí, porque además
o sea, cuando uno se sienta a ver el lado bueno del mundo, digamos, los niveles educativos están creciendo en todo el mundo, el acceso a la información es mayor, es decir, la gente sí se pueden construir cosas ciertas y el prestigio sí logra transmitirse, digamos, masivamente, así exista como esta gran masa viral, y yo creo que en términos prácticos eso es suficientemente rentable como para que esos negocios prosperen. Ahora también es que uno, pues depende qué ambición tenga, uno tampoco puede tener estos espíritus como hegemónicos de esta es mi visión y le va a llegar a todo el mundo y todo el mundo va a estar convencido de mis ideas. Yo creo que también los medios deben resignarse a que no, porque digamos, la diversidad humana es lo suficientemente grande como para que eso nunca pase, y de hecho uno no debería estar seguro de que eso sea bueno. Pues. Podemos, ya creo que está bien que... Hacemos la última y... Listo. Bueno, justamente con relación a lo que decía Tomás y Álvaro, por ejemplo, Tomás hablaba de que hay públicos específicos y que hay medios específicos para las necesidades que tiene el lector. Yo siento que sí existe un reto muy grande y más allá del océano de conocimientos, y es que, como lo veíamos en la clase con Jaramillo, es muy importante el contexto. Entonces yo planteaba acá una pregunta quizás esté un poco enredada. Dice, ¿puede decirse que el hecho de no contar el contexto económico de algunas situaciones contribuye en parte a que la gente se crea las fake news? En el sentido de que, por ejemplo, estoy trabajando en un medio y me encargan la sección de noticias. Y yo cuento la noticia y cuento el hecho y de pronto en parte digo, bueno, esto pasó debido a que antes había acontecido esto y ese es el personaje. Pero hay cosas que no pueden aislarse de otras. Y según lo que entendí acá, y pues lo que uno ve es que lo económico, lo social y lo político siempre trabajan mancomunadamente. Y una cosa afecta a la otra. Es un reto también para el periodista entender el contexto económico a la hora de contar una noticia social, porque de una u otra forma está ahí ligada, ¿cierto? Sí, yo voy a responder eso como científico social, porque enfrentamos como problemas similares, y es que el mundo es complejísimo, ¿no? Entonces hay gente en otras disciplinas, no tanto pasa en la economía, sino en la sociología, otras disciplinas, que se quedan diciendo eso, ¿no? El mundo es muy complejo y entonces la geopolítica mundial y la estructura de poderes y la estructura de clases y un montón de cosas, y eso no es muy práctico, es decir, eso no sirve mucho porque no le dice a uno mayor cosa para entender como la realidad más allá de todo es muy complejo, que es más o menos como el mismo tipo de problema. Entonces yo siento que uno al respecto debe ser un poco práctico, digamos, claro, el mundo es muy complejo, pero seguramente en cierto tipo de contextos hay cosas que importan más y uno debe tratar de transmitir el mensaje de esto es lo prioritario y estas son las razones para identificarlo y señalarlo en este momento. Entonces eso implica, por supuesto, ignorar cosas que seguramente van a ser importantes también, pero pues siento que es un poco inevitable, digamos, uno no puede caer como en el fajardismo de, a este man le preguntaban cualquier cosa y era, no, todo es muy complicado y entonces vamos a hablar con las comunidades y vamos a crear unas, yo me acuerdo, le preguntaban por no sé qué de la seguridad, como su política de seguridad, y él decía, básicamente lo que quería transmitir, que es una cosa muy válida, es uno no puede tener una política centralizada, o sea, un país bien grande como Colombia, con un montón de problemas distintos, en unas partes está la guerrilla, en otras partes están los paramilitares, pandillas, no sé qué, yo no voy a decir simplemente va a aumentar el pie de fuerza, eso no va a funcionar en muchas puertas, en muchos lugares, en otros sí, pero el tipo entonces se quedaba con, no, vamos a hablar con las comunidades, vamos a crear esta estrategia, y entonces eso no, pues por un lado no es muy exitoso en términos de marketing político, pero tampoco es muy práctico en términos de intervención social, pues de intervención política. Uno lo que debería decir es, mira, una gran diversidad y heterogeneidad, vamos a construir las cosas desde lo local y vamos a definir las prioridades, pero van a haber estos ejes, ¿no? Entonces en las zonas urbanas vamos a tener este tipo de problemas y en las zonas rurales se va a reducir el conflicto porque se va a desmovilizar las FARC, vamos a trasladar, por ejemplo, recursos que antes se usaban en la guerra rural a la seguridad urbana, por ejemplo. Entonces uno dice, ok, eso tiene algo de sentido y él ya me dice que van a mirar la cosa con un poco más de cuidado. Entonces en términos, yo digo que hay que ser muy práctico con ese tipo de cosas. Es importante darle el contexto a la gente
y de identificar que hay muchas cosas que importan, pero pues claramente hay que usar como la razón y el sentido común para saber qué es prioritario, qué no, y la responsabilidad de ustedes es transmitir eso, siento yo. Listo, Javier. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.